Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. El querido actor Halil İbrahim Ceylan ha sido dado de alta del hospital, pero, sorprendentemente, no ha podido regresar a su verdadero hogar. Tras semanas de incertidumbre y preocupación por su estado de salud, sus seguidores esperaban con ansias la buena noticia de su recuperación. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Hace exactamente 27 días, Halil İbrahim fue ingresado de urgencia en una clínica privada de Estambul tras sufrir una complicación respiratoria durante el rodaje de su nueva serie. Aunque en un principio su equipo minimizó la situación, las cosas rápidamente se complicaron. Durante más de una semana, el actor fue mantenido en observación constante. Cuando finalmente se anunció su mejoría, muchos pensaron que el final feliz estaba cerca. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero drama apenas comenzaba. Ayer, a las 11:45 de la mañana, Halil fue dado de alta. Vestía ropa sencilla, pero se le notaba agotado. Los medios lo captaron saliendo por la puerta trasera del hospital, evitando la multitud de periodistas que se agolpaban en la entrada principal. Su manager, Ayse Demir, habló brevemente con la prensa. Halil está mejor, pero no puede volver a su casa por razones personales. Les pedimos respeto en este momento. Esa breve declaración encendió una ola de rumores. Horas más tarde, se filtró la información que explicaría la misteriosa decisión del actor. Halil İbrahim Ceylan ha sido víctima de un conflicto familiar que lo ha dejado sin acceso a su hogar habitual. Una fuente cercana reveló, mientras Halil estaba hospitalizado, un pariente lejano, aprovechando su ausencia, inició un proceso legal para tomar posesión de la vivienda que él consideraba su refugio. Halil, visiblemente afectado, se refugió en la casa de un amigo de confianza en Büyükçekmece. En una conversación privada, que luego fue compartida por la prensa, se le escuchó decir, lo último que esperaba era enfrentar algo así en un momento tan vulnerable. Pensé que lo más difícil era sanar físicamente, pero ahora entiendo que el alma también necesita cuidados. La actriz Esra Türkoğlu, antigua compañera de reparto y amiga cercana, expresó su apoyo en redes sociales. La vida a veces nos pone a prueba de formas inesperadas. Halil es fuerte y no tengo dudas de que saldrá adelante. Estas palabras recibieron miles de reacciones de los fanáticos, quienes también comenzaron una campaña con el hashtag #FuerzaHalil. Mientras tanto, la producción de su serie ha sido suspendida temporalmente. El productor ejecutivo anunció, nuestro principal objetivo es la salud y bienestar de Halil. Regresaremos cuando él esté listo, y lo haremos más fuertes que nunca. El escándalo ha sacudido profundamente a su base de seguidores, en su mayoría mujeres entre 40 y 65 años, quienes han expresado su apoyo incondicional a través de mensajes, cartas y videos. Una fanática llamada Carmen, desde Sevilla, envió un mensaje emotivo: Halil, eres más que un actor. Eres un ejemplo de lucha y corazón. No estás solo. Actualmente, Halil ha iniciado un proceso legal para recuperar su vivienda. Su abogado, Mehmet Karaca, indicó que tienen pruebas contundentes para revertir la situación. Confiamos en la justicia. Halil regresará a su hogar, donde pertenece. El impacto mediático de este asunto ha sido tan grande que los periódicos de Turquía no han dejado de hablar del tema. En las últimas semanas, las publicaciones en redes sociales han crecido exponencialmente, con miles de seguidores discutiendo los detalles del caso. Mientras tanto, expertos en derecho familiar han intervenido, analizando las implicaciones legales del conflicto. Algunos de ellos aseguran que el proceso judicial podría extenderse por varios meses debido a la complejidad del caso, especialmente si se llega a los tribunales por la propiedad. El abogado de Halil, Mehmet Karaca, ha reiterado en varias entrevistas que todo lo que ocurrió mientras el actor estaba hospitalizado fue un intento por parte de este pariente lejano de aprovecharse de su vulnerabilidad. La ley está de nuestro lado, declaró Karaca. Este intento de despojar a Halil de lo que legítimamente le corresponde no quedará impune. Mientras tanto, el actor se encuentra concentrado en su recuperación física y emocional, sin permitir que los problemas legales interfieran en su proceso de sanación. Por otro lado, la relación de Halil con su familia ha sufrido un golpe irreversible. Muchos de los seguidores más cercanos del actor han expresado su preocupación por la situación, y muchos especulan sobre el impacto que este tipo de conflictos familiares pueden tener en la vida personal de cualquier individuo.
más aún cuando se trata de una figura pública como Alil. Los detalles de la disputa familiar no se han hecho públicos, pero lo que está claro es que este suceso ha alterado profundamente su paz y tranquilidad. Algo que le resulta especialmente difícil en este momento después de haber enfrentado serios problemas de salud. El impacto de la noticia ha tocado a muchos en la industria del entretenimiento turco. Varias personalidades han mostrado su apoyo hacia Alil, y muchos aseguran que el actor es muy querido por sus compañeros de trabajo. Algunos de ellos han afirmado en entrevistas que Alil es un profesional ejemplar y que siempre ha mantenido una actitud positiva y profesional, incluso cuando las situaciones más difíciles se le presentaban. Sin embargo, esta última prueba no solo ha afectado su vida personal, sino también su carrera profesional, ya que las grabaciones de su serie se han suspendido indefinidamente. Uno de sus compañeros de elenco, Emre Karayel, también publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales, destacando lo valiente que ha sido Alil al enfrentar una situación tan delicada. Sé lo que Alil ha pasado en los últimos días, y aunque la situación es complicada, su fortaleza es admirable, escribió Emre. Estamos con él, siempre. Por otro lado, el mundo de los medios de comunicación turcos ha comenzado a especular sobre las posibles razones que llevaron a este pariente lejano a intentar quedarse con la propiedad de Alil. Algunos sugieren que podría haber intereses financieros involucrados, dado que la vivienda de Alil es una de las más cotizadas de Estambul, situada en una zona exclusiva y muy demandada. Sin embargo, otros consideran que esta disputa podría tener raíces mucho más profundas, relacionadas con problemas familiares antiguos que ahora han salido a la luz en un momento muy desafortunado para el actor. A pesar de todo, lo que parece estar claro es que Alil no se rendirá ante esta situación. Con el apoyo de su abogado y de sus seres queridos, está decidido a recuperar lo que legítimamente le pertenece. La pregunta es si, tras todo esto, podrá encontrar la paz que tanto necesita. En este punto, algunos seguidores han comenzado a expresar su preocupación sobre cómo este conflicto afectará la estabilidad emocional del actor a largo plazo. En muchos comentarios en las redes sociales, se refleja el temor de que la carga emocional que supone este proceso legal pueda ser aún más dañina para el que el mismo proceso de recuperación física. No obstante, el apoyo de los fanáticos continúa siendo inquebrantable. Los seguidores de Alil han estado organizando eventos virtuales y reuniones para enviarle mensajes de aliento y de esperanza. Algunos incluso han comenzado a escribir cartas a los tribunales y a los medios de comunicación, pidiendo que se respete su privacidad y que se le brinden todas las oportunidades para que pueda superar esta dura etapa de su vida. En resumen, Alil Ibrahim Ceylan no solo se enfrenta a una batalla legal, sino también a una prueba emocional que pondrá a prueba su fortaleza interna. Lo que parecía ser una recuperación física tranquila se ha transformado en una lucha por la justicia y la recuperación de su hogar, lo que lo ha colocado en el centro de una vorágine mediática que no parece detenerse. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre lo que ha vivido Alil? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima.